Hola, ¿qué tal? Acá estamos en una nueva semana política, para ser más exacto, la última semana política de la temporada. Ya nos vamos a vacaciones por un mes y volvemos en marzo. Pero para cerrar la temporada de semanas políticas, hola Mirko, hola Iván. Piñera es otro, ¿o no? Después de la cumbre de CELAC. Más allá de que sirvan o no sirven las cumbres, que la otra vez conversamos de eso, pero respecto de Piñera. No, claramente sirven, el punto es para qué sirven. ¿Ah? Sirven para el mundo diplomático, es una organización de tipo diplomático y sirven en este caso a los líderes políticos cuando ocurren episodios como el que le ocurrió a Piñera, donde Evo Morales le hizo un gran favor, le dejó la pelota dando bote. Era previsible, en la línea del arco, era previsible, podía ser, pero tenía que ocurrir, podía ser que Evo Morales tocara ese tema dentro de otro, pero fue un tema que le puso mucho énfasis, se dedicó a eso. Y sobre todo como estábamos acá, concentró la atención de las cámaras, que es lo más importante. El hecho fue transmitido en vivo por los canales y permitió a Piñera marcar un punto de inflexión, yo creo que el más importante es de los mineros, en términos de empatizar y sintonizar con la opinión pública en un tema que es fácil. O sea, es fácil porque el país siempre se ha ordenado en torno al nacionalismo respecto a los vecinos del norte, bueno, resulta el sentimiento de superioridad y le gusta ver la autoridad presidencial ejercida para hacer parelé reivindicacionista. Además la frase muy afortunada, muy pensada, pienso yo, porque revirtiendo las típicas frases de él, ¿no? Donde todo tiene precio, todo es mercado, todo, y aquí se sale, se cambia de chaqueta y empatiza. ¿Qué es lo que hace un buen político? Que no pasó Cambiarse de la caballo cuando la circunstancia merita que se cambie. Yo creo que una cosa que le ha dado un poco también de impulso a Piñera, más allá de la cumbre también, fue el libro de Jovino Novoa. Mientras más tiempo pasa, incluso la columna de Tironi de ayer en el Mercurio, o el lunes, no sé si fue el lunes o fue ayer, la columna de Eugenio Tironi, prácticamente defendiendo a Piñera, diciendo que las críticas de la derecha son completamente que él está gobernando como lo que es, un gallo de época cristiano, centro-derecha, y que la derecha ahora se espante de que no ha gobernado como un neoliberal ultra, el problema de ellos. No, yo creo que por eso también la lleva un poco. Bueno, es que ahora viene el último año y este último año lo van a empezar a tratar mejor. ¿Sí? Pero ojo con el tema. Pato cojo, ¿no? Ver, mientras menos cortan. Pero más allá de eso, que es lo interesante, que como dicen los entrenadores, equipo que gana no se cambia. Si Piñera ve reflejado en los números un cambio de ambiente, su posición personal respecto a la sintonía con la opinión pública, porque ese es el punto. El gobierno no es un gobierno mal evaluado en cuanto a ministros, es la figura presidencial la que está mal evaluada y el conjunto de la clase política en ciertos atributos. Si Piñera ve que este tema de Bolivia le rinde, va a aprovechar la oportunidad que le va a plantear Evo, porque a él también le rinde internamente el tema de Chile y probablemente tengamos un año bolivianizado, no solo peruanizado, sino que también bolivianizado. Yo no descartaría porque Piñera es muy pragmático, ¿no?, que esa sea una tónica. Ahora, la salida misma que hizo Piñera a los Lagos, ¿no?, mostrando principio de autoridad, pero con menos histrionismo y menos enérgico que Lagos, lo que yo creo que está bien, porque el tipo estuvo en un punto exacto. Sí, una frase muy pensada, si eso estuvo muy pensado. Para Piñera es muy raro que no se pase ni un pueblo, y esta vez no se pasó. Se pasa a varios pueblos. Se pasa a varios pueblos. No, es que estuvo muy bien pensado, ¿no? Esto fue una operación muy bien pensada y hay que... Yo creo que tiene que estaba preparado para las circunstancias. A diferencia de Lagos, que que fue intuitivo, porque no estaba preparado, era impensable. Bueno, yo creo que tiene que haberle dicho. Yo debo hacer un alcance. En este caso fue el presidente del país anfitrión. Claro. El resto guardó silencio, o sea, nadie compró la tesis boliviana ni los países del eje bolivariano. Bueno, Piñera dijo, usted está aburriendo a la gente con este tema. Pero yo fui una cosa comparado con lo que dije acá el miércoles pasado, lo que conversamos. Yo sigo viendo que en general estas cumbres no sé cuánto en lo tangible aportan, pero estando ahí, yo hace muchos años que no iba como reportero, estando en dos días y medio de los tres, la verdad que se respira, había efervescencia en el ambiente, en el aire, tanto en la cumbre empresarial como se
de piedra, había hecho. ¿Y por qué? Yo creo que bueno, yo creo que apuntando aquí. Mira, los periodistas mismos le dieron, sobre todo los periodistas europeos, que tú hablabas ahí, los españoles, los que vinieron con Merkel, no le dan importancia, sobre todo por un tema que acá lo tomamos como dado y la gente lo descuenta. Nosotros tocamos un poco y a mí me sorprendió cuando hablaban con ellos el hecho que realmente, no, mira, dice, este tema de la parte económica, realmente se vende afuera, y no solo Chile, sino que la región en sí, ¿no? Y había ese Pablo que venía Rajoy y venía Merkel, que son dos de los personajes claves de los últimos 4 años de crisis que ha vivido el mundo. Ay, se vende a nivel de imagen de las élites. élites. Claro, entonces, es un tema de élite. Está bien, pero lo que yo te estoy diciendo, y esto es una cosa que no te puedo tranquilo, pero yo, que soy bastante cínico en este tema, yo te digo, y he ido a cumbre, no cuando era más junior, cuando reportero, cuando iba afuera, digo, y acá se palpaba, había un aire de tensión, había cuando aparecía Raúl Castro, las pocas veces que que está Maduro, cruzado también por Raúl Castro, bueno, que es pero una cosa realmente increíble que esté hoy día de presidente. Bueno, ¿no? y Maduro, y cuando venía Merkel, y cuando entró Rajoy, los empresarios lo saludaron y le dieron un discurso, y Piñera, o sea, estaba el pueblo y la verdad que se palpitaba. Se palpaba un ambiente no tenso, sino que como de exuberancia. Y era como se respiraba poder. Y yo creo que en ese sentido, para Chile, eso también le rindió un poco maniobró un poco cómo lo curó la prensa. ¿No? ¿Quién era la persona más poderosa? Ahí, Merkel, ¿cierto? Merkel, por lejos. Pero lejos. Y exusó su poder mientras más ley las trastiendas. Una persona impecable, parece que sabían como bien alemanes, varias las notas que la gente de seguridad había medido los segundos que se demoraban los ascensores en el hotel para medir cuándo salía. Ella había insistido que todas sus reuniones tenían que ser puntuales. No, ella, o sea, el estereotipo de Alemania más alemana austera, porque es de Europa Oriental, ¿no? Bioquímica. Oye, bueno, tenemos más temas, ¿cierto? ¿Qué otro tema te parece interesante? Mira, estamos cerrando el año político, el presidente se da de vacaciones a propósito de Piñera el fin de semana, varios ministros también. Estamos cerrando el año político con puntos suspensivos respecto al director de Servicio de Impuestos Internos. Ha sido una larga telenovela. Pero de aquí pasa a marzo, no creo que se corte esto durante febrero. febrero. Que pase a marzo, pero no se sabe porque están apareciendo nuevos antecedentes, todo este segundo aire del caso Johnson. Tiene que ver con la publicación de Revista ¿Qué pasa? El día viernes pasado, que muestra un contrato privado entre la el familia del director y Cencosud por unos terrenos de un mall en La Reina, y esto reaviva el caso. Y tenemos un gobierno que a mediados de la semana está con contradicciones internas, con un subsecretario de Hacienda subrogante que sale a defender a Pereira, Julio Ditborg, y un ministro del Interior que inmediatamente le quita el piso. Lo que está haciendo una suerte de eterno retorno del mismo guión respecto de funcionarios cuestionados. O sea, el gobierno trata de dilatar su salida, ¿no? Y terminan saliendo en el peor momento, sin control y haciéndose la pregunta ¿por qué no lo soltamos cuando lo teníamos que soltar? Y nos desgastamos todo este tiempo. Sin aprender. Si bien enero fue un buen año, fue un buen mes para la moneda en términos de que el conflicto mapuche le permitió manejar la agenda de manera impecable. Ya nadie se acuerda del asesinato de los Luxinger Macay. Pasó, estamos en otra cosa. Está terminando la agenda tomada por el caso del Servicio de Impuestos Internos, bueno, tomada por la prensa seria, porque hay prensa seria que no cubre el caso, que se llama seria a sí misma, pero que no es capaz de discernir entre lo importante y los negocios de los dueños. Entonces yo creo que es muy importante ver si el gobierno aprendió la lección. Ahora yo entiendo, hay una tensión política interna y hay una señal de los parlamentarios de RENA, del presidente René Carlos Larraín, porque para ellos es muy complejo como sector político que le cuestionen permanentemente bajo esta lógica del conflicto de interés a sus cuadros, a los posibles cuadros para poner en cargos del Estado, porque ellos vienen todos del sector privado. Es que la derecha le ha costado mucho eso, pero los tiempos son los tiempos que toca vivir y no está el horno para eso hoy. Yo creo que o sea, de estos 4 años se va a sacar esa elección, porque bueno, Chile en democracia, independiente si vuelve o no un gobierno de derecha reelecto o en los próximos años, esa tensión que existe mucho en el país de los que conozco yo, donde más existe esta tensión en Estados Unidos, que hay una tradición
como patriótica, de que la gente cumple su periodo en la vida privada, ¿no? Y va al Congreso y hace 2 o 4 periodos, se vuelven, son ministros. Y en los 200 años o más que tiene esa república han llegado a un sistema que es transparente y todavía de repente tienen problemas. Acá, primera vez que ya somos un país rico, con gente poderosa, yo creo que como principio, yo creo que le hace bien a una democracia que gente del mundo privado vayan a hacer servicio público. No, porque viene de otra perspectiva. A mí no me gustan las democracias que los políticos, la gente que hace las leyes nunca han tenido que hacer un balance. Pero la transparencia, pero te propongo una cosa, desterremos la palabra servicio público, porque eso es un eufemismo. Es un eufemismo, pero no, yo creo es que se usa demasiado. Bueno, yo no. Pareciera que hay gente a la que hay que agradecerle porque están en esos cargos, cuando la realidad demuestra que lo usan para servirse a los grupos de poder y a los pero grupos en este caso, bueno, quien tiene que hacerlo es cierto, bien, pero en estamos este de acuerdo, pero no es caso, servicio público. Pero yo creo que en algunos casos sí. Rectifiquemos, no somos un país rico, éramos menos pobres. Un país menos pobre o con más riqueza, mal distribuida, pero con más riqueza. Un país con una clase. Pero déjame porque en este caso en particular, ¿vale? Nosotros hemos reporteado exhaustivamente por 6-7 meses el caso, y toda la gente, no ha habido una persona, incluso la gente que es más acérrima, que él tendría que haber renunciado hace 6 meses y no ahora, te dicen que a nivel personal no tiene ninguna duda que este gallo no se fue a enriquecer y que este gallo no es corrupto. Yo tengo la misma convicción, pero nada, pero ahí voy yo. El país que Mirko aludió, el país que nosotros queremos, el país que yo quiero, que la transparencia es muy importante, independiente si él se benefició o no, él tendría que haberse ausentado de todo esto de la negociación con Johnson, tendría que haber, no solamente puesto en su reporte a la Contraloría pero él en ningún momento tendría que haber ni siquiera estado en la misma cuadra donde se discutía el tema relacionado con Cencosud o con los Calderón. Déjame apuntar un tema más adicional a lo que tú dices. Yo estoy completamente de acuerdo. Aquí hay un tema de cultura de transparencia y de separar los negocios privados del área de lo público, de estar alejado de cualquier siquiera suspicacia de conflicto de interés. Exacto. Pero incluso quería ir más allá. En el caso Johnson, yo he llegado a la convicción que en esa condonación se aplicaron criterios razonables, que fue incluso bueno para el Estado de Chile. Yo también, al final, pero fue mal hecho. Fue mal hecho en la forma, si el fondo fue mal hecho. Y después que a él es un tipo con su... ahí es una inocencia política en este caso, porque no desea corrupción, porque es millonario, que no se le puede ocurrir de que se puede ver mal, de que él tenga un contrato con Cencosud que le llega a 22 millones de pesos. Para entenderlo, no digo que esté a favor o en contra, tú dices que los ricos, porque tienen dinero, no se corrompen. No. Bueno, pero no lo quise decir, entonces tú entendiste mal o yo me expliqué bien. Te estoy dando el beneficio de la duda que yo lo expliqué mal. No, porque estoy siendo caritativo. No, lo que está... Oye, déjame ser intérprete. Puede ser que ocurra, sí, en ocasiones. Pero en este caso todo indica, por lo menos la información que uno maneja, que no. Que el hombre aquí no ganó nada, que tenía negocios de antes con Cencosud familiarmente. Esa era una realidad, que debió haberse inhabilitado completamente en estos casos. También es cierto, incluso aunque el Estado de Chile haya ganado por las decisiones que se tomaron. Exacto. Porque no es el tema aquí es de imagen, de transparencia, de lo que se ve hacia afuera más de lo que realmente es, ¿o no? El tema de la comunicación de las cosas. Entonces, Pereira, por muy buen funcionario que haya sido, en el evento que haya sido, debieron haber políticamente... No es solo un tema de imagen, no tiene que ver con que la mujer de César tiene que serlo y también pero tiene que... Fundamentalmente tiene que ver con un largo periodo de tiempo en que en Chile los criterios acerca del valor de lo público están supeditados 100%, a lo privado. 100% de acuerdo. Y el país está cambiando esos valores, Sí. afortunadamente, y está la tensión con una élite, ¿no?, que se ha privatizado en términos conceptuales de manera completa, lo hemos hablado miles de veces en este programa, ¿no? Sí. Y esto es un espejo de institución. Ahora, obviamente, yo ni siquiera me voy a preguntar si hay más cero en la cuenta corriente del señor Pereira, ¿no? Ni siquiera voy a cometer esa rotería. El punto es qué intereses lo movilizaron con ex patrones, con ex socios, con ex clientes, pero Mirko, para hacer esto. Ese es el punto. No sé, que el punto que pueden haber sido, pueden haber sido las mejores. Hay una mentira.
hay una mentira flagrante. Bueno, Pereira esa dijo esa lo va a que dictar él no la había Procuraduría. tenido nada que ver Bueno, pero lo con que esta operación, y la directora de la división de, Hay una de imputación. grandes Esta Barra contribuyentes dice dice que que sí. Hay fue una- mandatada por él. Pero hay una Bueno, pero imputación, le pasa hay la una imputación imputación que de la que Contraloría ¿Cuál es la la- realidad hoy pero día? no sabemos. Impuesto Oye, interno está paralizado. Ah. Impuesto interno no tiene Bueno, ahí credibilidad, ese no otro tiene tema, credibilidad. pero- Estamos en el problema político. Estamos, está bien. No nos quedemos en lo accesorio, vamos a lo principal, como dicen los abogados. Lo principal es que impuesto interno, una institución clave, ¿no? está Absolutamente. paralizada por razones políticas. Bueno, pues y eso para mí es lo peor, y eso es por lo que yo creo que debería renunciar. Que tendría que Estaría en el renunciar. ala. Sí. bueno, pero a mí me parece que la imputación de la que fue jefa de grandes contribuyentes, parece que era, Mirta Barra. es una imputación que no está aprobada, puede ser una enemiga personal de él, que sabe. Lo que está claro es que se tomó una decisión que, si uno mira los números, aparentemente el Estado de Chile no se vio perjudicado. Y quizás fue lo que motivó al señor Pereira tomar una buena decisión a nombre del Estado, ¿no? Como servicio de impuestos internos. Lo que ocurre es que no era la persona que tenía que tomar la decisión, porque está cruzado Y no con un te- asunto y- de y- conflicto y de aunque- interés. aunque- Perdón, pero para terminar políticamente, una vez que eso ocurrió, debió haber dado un paso al lado, porque Por supuesto. ensucia todo y políticamente complica al gobierno. Lo que no se entiende es por qué, aunque haya tomado una decisión. Ahora yo te garantizo que si esto hubiera pasado en otro gobierno, el tipo ya estaría afuera. Porque Pero habría lo habido un normal, clima ¿no? de opinión Es lo pública, normal. Sí, por lo ¿no? que te digo. Donde ¿Y por qué? Y los por- medios han sido, los medios que generan la agenda en ese sector, se han cuidado por razones de propiedad de los dueños, pues, ¿no? Ahora, a mí me Porque gusta que venga gente del nadie se sector, mete con oye, impuestos internos, ningún gran empresario se mete con no, impuestos porque internos. es que impuesto usted no tiene que funcionar impecable, es una garantía Ese para es un todo. deber, ese es un deber ser. Es Te una estoy diciendo garantía lo que está para pasando todo. en la realidad. Sí. No, pero lo que en pasa- este contexto el director ya hubiera salido hace rato. Yo no Bueno, puedo ser- directo. A mí ojalá. me gusta que venga gente del sector privado altamente capacitada, del sector público, por supuesto, pero tiene que hacerlo de tal forma que no ocurra una situación como esta. Al mismo tiempo, no puede ser que gente que esté en el sector público, que aunque no viene del sector privado, que esté en el sector público, que quiera privatizarse y pone todos los puentes para privatizarse antes de tiempo, porque esa es la otra forma de conflicto de interés, ¿no? Bueno, lo Cuando- curioso, Es la lo único... cultura chilena, eso es inevitable, la cultura es que chilena, y el el- país tiene años todavía para resolver, eso no se va a resolver de la noche a la mañana. Pero lo interesante, como todas las grandes conflictos gubernamentales que salen, esto salió a la luz porque hay la señorita o señor, no sé, la Mirta Barra, ayer estaban empezando a hacer un proceso por otra cosa, interno. Pues eso, si fue un tema de sindicato. pelea Y esto es interna. como el interno, como es como la mujer despechada o el hombre despechado, ¿no? Y ahí le empezaron a sacar la pelea interna. Oye, antes de ir a los libros, Iván, ¿tienes algún tema adicional en negocios y Lo economía? conversamos cuando recién salieron, cuando informaron que lo iban a vender. Bueno, hoy se debería cerrar la venta de AFP Provida a MetLife, al gigante americano. Creo que es 2.600 millones de dólares, que no, es un precio técnicamente similar Proporcionalmente a lo que pagaron por Cuprum. pero Cuprum, ¿Sí? lo que pasa es que Cuprum tiene clientes de más alto ingreso, entonces pagan un poquito más de premium Ya. con los de Provida. Pero ahí se está yendo BBVA, el negocio de toda Latinoamérica. Una de las razones es porque, bueno, todos los bancos europeos necesitan caja, y la segunda es que no es unánime, pero hay bastantes analistas que están diciendo que este es un negocio que está se podría regular más de lo que está en los próximos gobiernos, y eso podría tener un impacto en las utilidades, y que mejor vender ahora. Cuando tú lees la presentación que hizo MetLife a sus inversionistas, a sus dueños, a sus accionistas, de por qué se iban a Chile, era precisamente por eso, que era un clima regulado, que era estable, que venían todos los meses una cantidad de plata más o menos igual. Es un tremendo Pero no negocio hoy agrega. día. El punto es si el ambiente político va a exigir que se haga una intervención en el mundo del mercado de las AFP. Bueno, la más dramática es que si hacen una AFP estatal que les compita. Pero no creo No, que eso nada no es de dramático, eso. eso Bueno, no. eso es que si tú veis. Bueno, el se ha MEO. impedido sistemáticamente. Bueno, MEO es el único que tiene eso en su campaña. Los otros Lo dicen, bueno, impidió, vamos a tocar. Velasco lo impidió cuando fue ministro de Hacienda. Sí. Bueno. ¿Algo Y más? ese tema, no, la verdad que el año ha sido. Ya estamos estamos con traje de baño todo, entonces hay que recomendar Vámonos libros a la piscina. para tener que leer en la piscina. Ulises para esta semana recomienda este ensayo de Claudio Fuentes Saavedra, politólogo de la Universidad Diego Portales, El Pacto, ¿no? Habla sobre
la intríngulis, las negociaciones que se dieron en el año 2004 en torno a la famosa reforma constitucional de Lagos, ¿no? Ese momento en que la constitución de Pinochet quedó con la firma de Lagos, y algunos pensaron que por eso iba a ser democrática, pero pese al amor de Lagos por la parafernalia, ¿no? Hoy día esa misma institucionalidad, según la tesis de Claudio Fuentes, está fuertemente cuestionada y resquebrajada. Claro, tú sabes, el motivo, yo no leí a Claudio en esto, pero sí lo he seguido en artículos. Lo que ocurre es que parte de la negociación, cuando se hicieron ciertas reformas, obviamente democratizaron la Constitución. Lo que ocurre es que quedaron varios enclaves por democratizar o de frentón cambiar la Constitución. Entonces, ¿cuál fue la moneda de cambio fundamental? Fue que las normas para modificar la Constitución ya eran difíciles de obtener. Y en la última modificación del Lagos la hicieron imposible. Entonces hoy día tenemos una Constitución que es más sagrada que la Biblia. Está canonizada y es imposible tocar, lo cual... interesante, lo vamos a discutir en el año, sí. Porque la UDI concurrió ¿a qué? A la derogación de los famosos enclaves autoritarios, que eran los senadores designados, que eran los senadores militares, ¿no? Y otras cosas. Pero más, quedaron otros y con la llave cerrada. A cambio de, claro, eso con los mecanismos de cambio de la Constitución, pero quedó inamovible todo el andamiaje respecto al rol subsidiario del Estado y a las industrias clave, que eso es lo que permite que no se toquen las industrias clave como la ISAPRE, la AFP, que son el modelo chileno, consagrado constitucionalmente. Protegieron el modelo más económico, pero también en algunos temas políticos como el Tribunal Constitucional, en fin. Hay un montón de cosas que todavía hacen bastante ruido y que uno dice, esta es una constitución que protege a las minorías más allá de lo razonable, protección de minorías en una democracia. Porque las equipara, con las mayorías en capacidad de poder. La derecha concurrió a aprobar esta reforma, que el momento del gobierno del Ágora fue el momento de mayor poder de la derecha. Nunca la derecha tuvo en jaque al Lago, lo podrían haber sacado si hubieran querido, si hubieran presionado, hicieron una apuesta inteligente. Ahí cambiaron unas cosas por otras. Separaron todas las investigaciones respecto del Mopgate como moneda de cambio para llevar a cabo la famosa agenda de modernización. Ahí separaron todas las investigaciones de la prensa, de la prensa que vende la derecha. Y por eso, con esa debilidad, Lagos ocurrió, porque la derecha consolidó su poder electoral. Además, estábamos en el momento en que la UDI había pasado del partido más grande de Chile. Tenía un dominio no solamente del Parlamento, sino que además de todo el aparato ideológico, cultural del país, los medios de comunicación, el discurso, etcétera. Y por eso dijeron, ya podemos llegar a esto que se ve feo. Pero siempre siendo minoría. Sí, pero siendo minoría ya estamos con nuestro 50% y nuestra capacidad de veto. Ese es el punto. Eso es interesante para entender bien lo que hay detrás de esta Constitución del 2005 que lleva la firma de Lagos. Y que hoy día nos tiene dando vueltas en redondo qué hacer con todo lo que hay que cambiar y que no tiene posibilidad de cambiarse, y hay gente que llama Asamblea Constituyente, pero eso tampoco pesca en un país tan legalista como Chile, en fin. Ulises también recomienda este libro del gran George Soros, La tormenta financiera. ¿Por qué los mercados solo pueden sobrevivir con reglas? George Soros, el hombre que quebró al banco en Inglaterra, filántropo. A propósito de la película que es candidata al Oscar, George Soros financió la campaña de la oposición, uno de los financistas de la campaña de la oposición, y acá la plata que hay que seguir. Inteligente. Muy entretenido. Siga la plata, como él dicho, ¿no? Y nuestro tema central de nuestra agenda, nunca por lo árido, nunca muy arriba, la nueva agenda de descentralización en Chile, todo el tema de las regiones, un compendio de estudios para quienes les interesa. Y ese otro tema que quedó cerrado en la Constitución. ¿Cuál? El tema del regionalismo, ¿no? A la inversa, el centralismo de Chile, ¿no? Sí, me parece un país porque la Constitución es el modelo portaliano, todo pasa en 4 cuadras, todo se decide en 4 cuadras. Antes eran 4, después fueron 8 y ahora son quizás un poco más, pero no demasiadas más. Oye, bueno, a bañarnos. En esa cámara me despido. Bueno, pásenlo bien en las vacaciones, los que tengan vacaciones, los que no, aprovechen las ciudades que normalmente están bastante más agradables durante febrero. Y nos vemos en marzo. Que lo pasen bien. Chao, Mirko. Hasta luego.